Muy buenos días, estimados participantes. Es un privilegio como presidente de Empresomos darles la bienvenida al segundo webinar de la serie Innova Pymes, enfocado en innovación en pequeñas y medianas empresas, con el patrocinio exclusivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. El título del webinar de hoy es Haciendo de la innovación un hábito, enfocado en cuatro pilares y dos ejes que deben tomar en cuenta las empresas que deseen innovar constantemente. Los temas que aborda Innova Pymes son fundamentales para la región, ya que las pymes constituyen cerca del 90% de las empresas formales en Centroamérica, generan más del 60% de los empleos y tienen un papel clave en el crecimiento económico. Sin embargo, la innovación suele asociarse principalmente con grandes corporaciones, dejando a estas empresas, que son el verdadero motor económico de nuestros países, con un apoyo limitado en este ámbito. En esta introducción me voy a referir primero a nuestros invitados y luego voy a hablar un poquito de lo que hacen Presomos y finalmente voy a destacar unos temas administrativos. Nuestro presentador, el doctor Juan Carlos Leiva, es profesor en la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su labor académica se centra en temas de innovación, pequeñas y medianas empresas, emprendimiento y competitividad. Cuenta con un doctorado en gestión de empresas y ha escrito 5 libros, entre ellos Haciendo de la innovación un hábito y Empresas innovadoras, ambos inspirados en casos de empresas destacadas en América Latina. Además, ha publicado o coescrito más de 70 artículos, varios de ellos en reconocidas revistas especializadas como Management Research, Small Business Economics y el Journal of Enterprise Information Management. Nuestro moderador, el profesor Fernando Escalante, es el actual director general de proyección universitaria en la Universidad del Valle de Guatemala, con formación en diseño industrial e innovación. Fernando lidera la conexión entre universidad y comunidad y su experiencia cubre temas de innovación, creatividad y docencia. Fernando ha sido uno de los pioneros en un esfuerzo que Empresomos impulsa junto con líderes de universidades privadas de la región, con el objetivo de establecer un consorcio universitario regional que fortalezca los vínculos entre universidades, la sociedad y el sector privado, que esperemos podamos tener listo para el próximo año. Ahora me voy a referir un poco a Empresomos. Empresomos es una organización sin fines de lucro que opera a través de una plataforma digital diseñada para brindar de forma gratuita oportunidades de aprendizaje continuo y no formal o no formal en temas de emprendimiento. Nuestro trabajo se centra en 3 retos clave que enfrentan los emprendedores en la región: la escasez de mentores accesibles en temas de emprendedurismo e innovación, la falta de programas de aprendizaje emprendedor continuo o no formal que respondan a necesidades inmediatas y específicas de quienes están interesados en crear o escalar iniciativas, y las redes de apoyo relativamente débiles para emprendedores e intraemprendedores. Nuestra misión es abrir las puertas al conocimiento y a la colaboración, creando espacios donde los emprendedores, tanto sociales como tradicionales, y las pequeñas y medianas empresas puedan encontrar recursos que impulsen su crecimiento en un entorno global cada vez más digital y competitivo. En Empresomos creemos que las herramientas para crecer no deberían estar reservadas por unos pocos, y por eso ofrecemos sin costo alguno conexión con mentores en línea en primer lugar, en alianza con Mercy Corps. Ahí facilitamos el acceso a Micromentor, una red que conecta a emprendedores, intraemprendedores y empresarios con mentores voluntarios. Luego tenemos un portal de educación emprendedora continua. En nuestro sitio reunimos y organizamos contenido de unas 13 plataformas educativas en línea con miles de recursos, de cursos gratuitos y también de pago. Además, hemos incorporado un video tutorial y un buscador inteligente para que cada persona encuentre de manera sencilla programas o cursos o microcredenciales que se ajusten a sus metas y necesidades. Y también tenemos una agenda de eventos virtuales en donde seleccionamos y compartimos webinars especializados, actividades de networking y espacios de intercambio de experiencias relevantes para emprendedores de la región. Actualmente nuestra plataforma recibe alrededor de 3.000 visitas mensuales. Estamos implementando nuevas estrategias, sin embargo, para ampliar nuestro alcance y así beneficiar a un mayor número de emprendedores. Les invitamos a explorar y compartir estos recursos en nuestro portal empresomos.org.
Termino refiriéndome a algunos aspectos administrativos del webinar. La sesión será grabada y la recibirán luego. Puede ser que mañana o entre mañana y el lunes. Dos, pueden formular sus preguntas durante o inmediatamente después de la presentación. Serán respondidas al final de la misma. Al final de la presentación les vamos a pedir unos segundos para una evaluación rápida de 5 estrellas. Bien, además, hacia el final de la presentación vamos a pedirle perdón, el profesor Fernando Escalante va a hacer, va a moderar las preguntas y va a tener preguntas él mismo para el presentador. Y vamos a combinar, digamos, todo esto de forma tal que tengan un mayor beneficio los participantes del webinar. Muchas gracias y adelante, don Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que están aquí o las que están viendo el video posteriormente. Gracias a René, a Empresomos y a Fernando por estar acá y por darme este espacio. Pues la semana pasada hablábamos sobre cómo empezar a innovar, incluso basado en un libro que publiqué hace un par de años, sobre cómo empezar a innovar sin gastarse una fortuna y con poco riesgo. Yo después de ese libro, por mi función como profesor e investigador, pues converso con mucha gente temas de innovación y me surgió la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa cuando después de que empezó a innovar una empresa, ¿verdad? Que especialmente una pyme, porque en una empresa grande, multinacional, ya sabemos muchas las historias, son las que vienen en los libros y son las que usamos en las clases, pero ¿qué pasa con las pymes? Y habrán pymes que hayan logrado consolidar o hacer esa innovación algo permanente, como dice el libro o el título, un hábito. Entonces, yo conocí a unas cuantas acá en Costa Rica. em, Chemical, que es una de esas empresas que menciono mucho de mi amigo Fernando Jiménez, que es una empresa que ha sido galardonada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica por su capacidad innovadora. También aquí en Costa Rica tenía identificadas tres o cuatro más que en el transcurso de esta conversación probablemente iré mencionando. Y dije, bueno, pero esto probablemente en otros países también tengamos casos de empresas que ya pasaron de dar ese primer paso y han logrado consolidarla y ya tienen años haciendo innovación, ya pasaron la barrera o el valle de la muerte y son empresas competitivas que siguen innovando. Entonces empecé a conversar con algunos colegas, amigos, y tuve la oportunidad de identificar en México, en el estado de Aguascalientes, dos empresas que cumplían con este perfil de ser pues altamente innovadoras y mantenerse como pymes. Y en Colombia identifiqué seis empresas, perdón, nueve empresas, seis en Medellín y tres en Bogotá. Entonces me fui, pedí permiso aquí en la universidad que me apoyó y me fui 2 semanas a visitar las empresas en persona, porque esta tecnología de virtual hoy en día permite muchísimas cosas, pero probablemente muchos de ustedes coinciden conmigo que no es lo mismo ir y ver y hablar con la gente y sentir y estar en el ambiente, ¿verdad? Entonces me fui 2 semanas y estuve en Aguascalientes con el apoyo del profesor Gonzalo Maldonado, que es ahí un colega amigo que investiga mucho estos temas. En Colombia estuve en Bogotá con el apoyo de Julián Gutiérrez, otro amigo, colega, y en Medellín con Jorge Mesa. Y ellos me permitieron visitar las empresas, me hicieron los contactos y pude ir y visitar a las 11 empresas, 2 en México y 9 en Colombia. Y aquí en Costa Rica me di la tarea de ir a visitar a las empresas también que tenía identificadas, que eran, aparte de Chemical, eran otras tres que logré identificar, que la Cámara de Industria me ayudó a contactarlas y fui y las visité. Entonces lo que me encontré, más lo que yo había estudiado por mi cuenta y lo que he abordado en los cursos, me dan la base para hacer esta propuesta. Es una propuesta, tiene ciertos temas. Evidentemente, esto no es algo que se pueda aplicar en todas las empresas, pero bueno, es una guía para, digamos que para tratar de consolidar la innovación y está basada en lo que yo pude aprender y entender de estas 15 empresas que logré visitar y que se plasman en este libro. Entonces, la idea hoy es pues hacerles un recorrido breve
de esos hallazgos y cómo podríamos hacer en las empresas pymes que ya han dado sus primeros pasos, que ya han hecho lo que de alguna forma hablábamos la semana pasada, de empezar a innovar y cómo esto se puede convertir en un hábito. Entonces, sin más preámbulo, pues básicamente la propuesta, como decía René al inicio en la presentación, yo lo que propongo es que este tipo de empresas pymes debería considerar cuatro pilares y dos ejes. Lo que yo me encontré en estas empresas fueron muchas cosas, pero haciendo un ejercicio para tratar de sintetizar, encontré que las empresas tienen una direccionalidad, es decir, que saben hacia dónde va la innovación y qué quieren de ella, que tienen unos procesos básicos, que ahorita vamos a ampliar un poquito qué se entiende por eso, que han logrado consolidar una cultura favorable a la innovación y que además invierten en personas, además tratan a las personas de manera integral para que estas personas tengan la capacidad de innovar. Y alrededor de esos cuatro pilares, pues encontré dos ejes. El liderazgo de las personas que están a cargo de las empresas y el entorno. Eso lo logré visualizar en las 15 empresas con estilos muy diferentes. Aquí tenemos desde empresas, de hecho la única empresa que se sale un poco de tamaño desde el punto de vista de lo que son pymes en América Latina, no tanto en el mundo, pero en América Latina, es Alsec, que es una empresa en Colombia que fue nominada este año como la pyme más innovadora de Colombia, ganó el premio, perdón, como la pyme más innovadora de Colombia y que tiene cerca de 200 empleados, que ya para efectos de América Latina, pues podría catalogarse como una empresa grande, aunque en el resto del mundo es una empresa pequeña o mediana, por lo menos. Eh, entonces, también tuve la oportunidad en Costa Rica de estar en una empresa que lo que tiene son 8 empleados, 8 personas que trabajan Industrias Carmiol, para los que son de Costa Rica, aquí en La Uruca, Portivás, en Costa Rica. Entonces, pues lo que vi es desde empresas muy grandes como Alsec, que son 200 colaboradores, hasta empresas tan pequeñas como 8 personas en Carmiol. En el medio hubo de todo, desde el punto de vista de tamaño y de tipos de empresas. Entonces, a partir de eso y a partir de un poquito de lo que dice la teoría también, porque bueno, al final de cuentas no podemos dejar la teoría de lado, pues la propuesta se basa en eso, cuatro pilares y dos ejes. El primer pilar, para entrar en materia, la direccionalidad. Yo encontré que con diferentes estilos, todas estas empresas, y lo que dice la teoría además, es que la innovación necesita tener una dirección. Y eso pasa por tomar algunas decisiones. Por ejemplo, definir la innovación. Una de las empresas que visité aquí en Costa Rica es Industrias Mafán, la gente que hace los Nutri-Snacks, que tal vez algunos los conozcan. Bueno, ellos tienen una definición propia de lo que significa innovación y la enfocan de una forma amplia. No es solamente nuevos productos y servicios en la línea que ellos ofrecen, nuevos productos, sino que también es una innovación interna de cómo hacer los procesos más eficientes, de cómo economizar recursos, por ejemplo, en un proceso. Me encontré otra empresa en Colombia, que es Colombia Cycling, que se dedica a hacer tours de ciclismo en la ciudad de Medellín y ellos la definen completamente en la experiencia del cliente. Para ellos la innovación no es un producto, sino que es la experiencia del cliente. Entonces, cada empresa necesita definir la innovación en sus propios términos. ¿Qué vamos a entender por innovación en esta empresa? Porque es muy diferente lo que se puede entender en una empresa que ofrece tours de ciclismo a una empresa que ofrece productos alimenticios, a una empresa que ofrece, Alsec, no lo mencioné, la empresa en Colombia ofrece productos alimenticios también, insumos para productos alimenticios. Entonces la definición tiene que ser muy propia. Esta persona en Alsec que entrevisté me decía que ellos tienen principios rectores además, es decir, los grandes principios que rigen la innovación. Por ejemplo, ellos tienen muy definido qué tipo de innovación buscan y en qué áreas se van a meter. Es decir, ellos dicen, nosotros no vamos a meternos a hacer innovación en sectores donde no conocemos. Es uno de los principios rectores. El otro es el tipo de negocio. El otro es el tema de sostenibilidad. Entonces, los principios rectores son muy importantes. Mauricio, que es el socio fundador y el gerente de Alsec, me decía que y lo pongo textualmente en el libro, que la innovación es tan fuerte como el agua. Cuando el agua no tiene control puede hacer desastres, puede causar inundaciones, puede causar muerte. Entonces, que la innovación es una fuerza tan potente que si no se le ponen esos principios rectores puede causar
desastres en las empresas, porque si no tenemos una clara guía y no sabemos qué queremos y hacia dónde va la innovación, podemos entrar en una dinámica como el agua cuando se desborda. Nos metemos en un montón de cosas que al final no sabemos si están contribuyendo a algo o si más bien están ocasionando problemas o entrabamientos. Entonces él define que tiene que haber principios rectores, cosa que también se dice un poco en la teoría. Es muy importante además fijar objetivos, es decir, qué quiero con la innovación, objetivos de ventas, objetivos de ahorros, objetivos de alcance de mercado, objetivos alineados con la estrategia, obviamente, y control y evaluación. Es decir, acuérdense que estamos ya pasando de hacer innovaciones o de empezar a innovar a consolidarla, a hacerla un hábito. Entonces, si queremos entrar en esa dinámica, necesitamos hacer un tipo de control y evaluación. Y como les digo, esto no lo estoy tomando de empresas muy grandes, sino que lo estoy tomando de empresas latinoamericanas pequeñas, medianas, eh, que hacen esto. Por ejemplo, en otra de las empresas que visité en Colombia, que es una empresa que se dedica a fabricar productos para el embalsamiento y mantenimiento de cadáveres. Es decir, en lugar de usar el producto este que se utiliza siempre, que nunca me acuerdo el nombre, ellos desarrollaron un producto, es una empresa química, y ese producto es mucho más eficiente y ese producto es mucho más económico y han crecido mucho en Colombia, están por salir de Colombia y ahí lo que hacen es ese tipo de producto que se utiliza para el mantenimiento y para el tema del tratamiento, por decirlo de alguna forma, de lo que son los cadáveres. Y ellos, por ejemplo, tienen un sistemita en donde tienen sus objetivos de innovación y tienen control y evaluación. Y tienen reuniones de control y de evaluación para ver cómo va la innovación, si están alcanzando las metas y cómo se está gestionando en general la innovación. Entonces, este primer principio o este primer eje que yo propongo es definirla, es decir, que tenga una direccionalidad, que sepamos hacia dónde queremos ir con la innovación para a partir de eso poder hacer los otros pasos. Si no definimos qué queremos, hacia dónde vamos y cuáles son los principios rectores, el resto es difícil, porque entonces va a ser un poco caótico el tema de cómo gestionar la innovación. Eh, el siguiente son procesos. Lo que dice la teoría y lo que yo pude constatar en estas 15 empresas es que tienen procesos, en algunos casos muy sofisticados, las empresas más grandes, Alsec, Chemical aquí en Costa Rica, en Colombia una empresa Fabarbe, que es un laboratorio de medicamentos sanos, perdón, de medicamentos naturales, disculpe, y hay otras que es mucho más sencillo, como les decía, Colombia Cycling, que son 5 personas las que trabajan, Carmiola en Costa Rica, que son 8. Entonces, adaptado a las condiciones de cada empresa, pero cada empresa tenía un proceso que le permitía hacer esas 4 cosas que ustedes ven en pantalla. Ese proceso debería, por lo menos, permitir generar ideas. En las empresas muy pequeñas es muy directo. La persona va y habla con el encargado, con el gerente, con el propietario, y ahí mismo se pueden armar esas ideas, se pueden evaluar y decidir. En otras empresas donde hay más gente, esto hay que hacerlo un poquito más organizado, porque si no, igual podríamos caer en el caos. Pero en general es contar con un proceso que permita generar ideas, evaluar y decidir si la idea sigue o no, porque no todas las ideas se pueden implementar, en muchos casos por cuestiones de conocimiento, de tecnología, de limitaciones de recursos. Después de que se evalúa y se decide si esa idea se implementa o no, se debe desarrollar la idea y se debe probar un poquito. Muchas de estas empresas prueban un montón, están constantemente haciendo pruebas, experimentos, pequeñas pruebas para ver si las cosas funcionan y luego implementarlas. Entonces, eh, este segundo eje lo que busca es que haya como una metodología, sin que esto suene demasiado teórico o complicado, para que las innovaciones se generen y recorran ese camino. Como les digo, si la empresa es muy grande, 200 empleados, 150 empleados o más, pues tenemos que tener procesos. Incluso Chemical tiene procesos muy estructurados y son 50 personas. Entonces también ahí pues hay un ordenamiento de cómo deben fluir las ideas y cómo esas ideas van a ir recorriendo. Lo mismo vi
Yo diría que esto lo vi en todas las empresas, solo que cada una lo va ajustando según sus necesidades. Entonces necesitamos ese proceso muy sencillo que permita que surjan ideas, que se evalúen, que se prueben y eventualmente que se implementen. Entonces ese es el segundo eje que, eh, que propongo para convertir a la innovación en un hábito dentro de las empresas. El tercero es la cultura. Y aquí lo que hice fue mejor tomar una ilustración de cómo esto lo maneja una empresa, en este caso Chemical, que es la empresa de Costa Rica que hace productos, que no lo mencioné, disculpen, hace productos de limpieza y desinfección para diferentes industrias, alimentaria, agropecuaria, lecherías. Entonces, en la cultura, ellos usan un modelo que ustedes pueden ver ahí en el dibujito, que básicamente lo que dice es que si uno quiere crear una cultura favorable para cualquier cosa, no solo para la innovación, aunque en este caso estamos hablando de innovación, tiene que ver tres niveles, o tiene que considerar que hay tres niveles. Hay un nivel que son los resultados, que es lo que usted ve, es decir, cuando hay ideas, cuando hay innovaciones, cuando ese proceso está nutrido y entonces entran ideas y la gente por su propia iniciativa plantea ideas sin que nadie lo obligue, eso es lo que uno quiere ver en una empresa que sea innovadora. Además, que se sabe manejar el fracaso, porque en innovación hay fracaso y va a haber fracaso, pero el fracaso debe verse como oportunidad de aprendizaje, no como un castigo. Entonces, cuando una empresa logra eso, que esto yo lo vi yo diría que en todas estas 15 empresas que han logrado consolidar una cultura que sea favorable para la innovación, pues eso es lo que uno ve, los resultados. Pero para que esa cultura se fortalezca o se enriquezca, necesitamos otras dos cosas. Uno es los comportamientos, es decir, cómo necesitamos que la gente se comporte, que es lo que estamos hablando ahora, que la gente proponga ideas, que la gente no tenga miedo de proponer una idea, que la gente no tenga miedo de discutir una idea, que la gente no sienta que es personal si yo le digo que la idea tiene alguna oportunidad de mejora, que la gente esté abierta a compartir la información. Eso es una cultura de innovación, que la gente esté entusiasmada por el tema de la innovación y que esto se vea como un esfuerzo de toda la empresa. Entonces, ese es el comportamiento que produce los resultados que están arriba en la parte superior de la ilustración. Lo que está abajo, que es lo que no se ve, usando ahí la analogía de la planta, son los facilitadores y los obstáculos. Y como ustedes ven a la izquierda, pues estamos hablando de políticas, estamos hablando de procesos, que es lo que hablábamos en la lámina anterior, estamos hablando de sistemas de recompensa, de rituales informales, de acciones, del ejemplo que da el liderazgo. Entonces, esas cosas que no se ven, pero que están en el día a día, son las que hacen que la gente se comporte de forma innovadora y es la que genera los resultados. Entonces, si yo quiero constituir una cultura que sea favorable a la innovación, debería pensar o debería iniciar por esos elementos que están en la parte de abajo, esos facilitadores o esos obstáculos. Cómo se maneja la comunicación, cómo ese proceso de generación de ideas se comparte, cómo es participativo, cómo se le dice a la gente cuando una idea no se va a aceptar o no se va a implementar, porque eso es algo que hay que aprender a manejar. No todas las ideas son buenas, no todas las ideas son ejecutables o son viables de hacer. Entonces, esa parte es muy importante. Cómo se comunica a nivel de empresa cuando una idea no se va a ejecutar. Porque de ahí esa parte va a ser muy importante para que esa persona se sienta motivada a seguir participando o desmotivada de decir, no, esto en Costa Rica diríamos es pura paja, es decir, esto es pura hablada, pero al final no se hace nada. Entonces, esas cosas son las que no se ven, pero las que hacen que la cultura se marque por un lado o por otro. Entonces, hay empresas donde esto no se logra, donde hay culturas tóxicas, en donde no hay gente que le guste participar, donde la gente se boicotea, en Costa Rica diríamos se serrucha al piso, hace lo posible para que el otro le vaya mal. Ese tipo de culturas tóxicas es lo mismo. Si uno ve cuáles son los facilitadores de obstáculos, probablemente se va a dar cuenta de que los sistemas no están bien diseñados, de que la comunicación no es buena o de que no existen recompensas o que no se manejan bien estos temas de la retroalimentación. Entonces, eso es lo que buscamos con la parte de cultura, que es el tercer eje que propongo y que logré visualizar en todas estas empresas que tuve la oportunidad de visitar. Y luego tenemos el último de los ejes, aunque yo creo que es el más importante, que son las personas. Aquí yo lo que vi es que en estas empresas las personas son tratadas de forma integral.
Es decir, no se les ve solamente como un recurso. No estoy diciendo que sean paraísos y no estoy diciendo, no estoy pintando un escenario idílico. Obviamente hay problemas, obviamente hay diferencias, porque al final somos seres humanos todos y el ser humano es bastante, somos bastante complejos. Entonces no estoy diciendo que esto es un paraíso donde todos se quieren y son los mejores amigos, pero sí han logrado en buena medida hacer que las personas sean parte de la organización. Mauricio también de Alsec me decía ser, hacer y tener. Es decir, esto empieza primero por ser. Yo tengo que ser una persona innovadora, después tengo que hacer, que es donde entran las técnicas, el cómo se hace, para después tener ciertos resultados. Entonces, él, pues Mauricio es muy activo y tiene varios libros y videos y él habla mucho de esta idea. En Mafán me hablaban de propósitos y valores, es decir, que la gente realmente sienta que la innovación es un valor, pero además que esto se vive en la empresa y, muy importante, con un clima laboral apropiado. Ellos incluso en Mafán miden el clima laboral, hacen una evaluación del clima laboral, porque vamos a ver, si la gente no cree en esto, si la gente piensa que es un esfuerzo hipócrita, si la gente piensa que lo que están haciendo es exigiéndole más. Si lo que si lo que la gente piensa es que esto es solo para generarle más ganancias a los propietarios, eso, la innovación no se va a consolidar, la innovación no se va a convertir en un hábito. Cuando las personas son tratadas de forma integral, cuando se les capacita en la medida de las posibilidades, porque sé que en las pymes los recursos son escasos, pero cuando se les capacita, cuando se invierte, cuando se les da espacio para participar, cuando se hace algo que la gente sienta que se está tomando en cuenta, eso es muy importante. Y en estas empresas lo pude ver, la gente realmente se siente identificada. Y reitero, hay problemas, hay diferencias de criterio, hay conflicto, eso es inevitable. Pero en términos generales, las personas que trabajan en esa empresa viven la innovación y saben que la innovación es importante para toda la organización. Entonces, eso lo vi desde Colombia Cycling, que son 5 personas, hasta lo que las empresas más grandes. Entonces, este eje lo que dice es, que está de último, pero yo diría que es el más importante, de hecho está en la base, si lo vemos como una pirámide, es que sin personas todo lo demás no sale. Es decir, las personas son las que hacen la cultura, las personas son las que participan en los procesos y las personas son las que hacen la direccionalidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Pues yo creo que aquí bueno, todo es importante, pero lo más importante es tener claro de que tenemos que ver a las personas, y ya no solo para efectos de innovación, sino para efectos de la administración del negocio en general, verlas desde una forma integral y saber cómo podemos nosotros involucrar a las personas. Incluso yo supongo que muchos de los que nos están viendo son líderes o personas que gestionan o administran o gerencian empresas. Bueno, eso empieza desde uno, ¿verdad? Y eso me da paso para el siguiente tema, que es el primer eje. Perdón, el primer eje transversal. Son 4 pilares, que son los que mencioné: el pilar de la direccionalidad, el pilar de los procesos, el pilar de la cultura y el pilar de las personas, y 2 ejes. El primer eje es el liderazgo, que era lo que estaba haciendo ahí la transición. Entonces, liderazgo, ¿qué significa? Yo lo resumiría en estas 4 cosas que ven ustedes ahí. Hay que involucrarse. Es decir, si usted lidera una organización, pyme o empresa, o una organización que no sea una empresa, que sea una empresa pública, una fundación, una organización, y quiere que la innovación se consolide, usted tiene que involucrarse. Es decir, esto no se puede delegar. Y eso me lo dijeron todos y todas, porque aquí habían hombres y mujeres. Eh, es necesario involucrarse. Hay que aprender de innovación, hay que ensuciarse las manos en el campo, hay que tratar de involucrarse y que se vea que la innovación es algo que interesa incluso en los niveles más altos de la empresa, por más pequeña que sea la empresa. Hay que saber escuchar, es lo que hablamos hace un momento. La innovación debe ser participativa. Esto es un juego colectivo, no es un juego individual. No se puede innovar uno solo. La innovación por definición es grupal, es participativa. Entonces hay que saber escuchar. Es muy importante saber escuchar y saber guiar también, que es al final un poco la esencia del liderazgo, guiar hacia dónde va la innovación y comunicar. Como hablábamos hace un momento, hay que saber comunicar cuando una idea no va a ser aceptada, cuando una idea es muy buena y se acepta, cuando una idea necesita ajustes, cuando se va a implementar una idea, porque, por ejemplo, en empresas que ya van adquiriendo cierta dimensión, son más las personas que trabajan,
y a la hora de ejecutar las ideas se necesita coordinar. Entonces, todo eso recae en el liderazgo de la persona. Evidentemente, cuando la empresa va creciendo en cantidad de empleados, pues esta parte de innovación se va consolidando y se va haciendo, digámosle, un poco más formal. Entonces, en las empresas más grandes, yo sí pude ver departamentos de innovación o secciones de innovación con personas dedicadas exclusivamente a la innovación. Pero en las empresas más pequeñas, eh, he mencionado empresas de 8, de 5, incluso hay una que no he mencionado que son de 3 empleados, Hogger Island en Colombia, en Medellín. En esas, a pesar de ser tan pequeñas, pues también ahí es necesario el involucramiento del liderazgo y la participación y el saber escuchar y el saber guiar. Entonces, en cada realidad, desde empresas muy grandes, o por lo menos en cantidad de empleados, hasta empresas con menor cantidad de personas que trabajan, pues es importante y es vital que exista ese compromiso y ese involucramiento del liderazgo. Y como les decía, pues conforme la empresa va creciendo, en muchos casos eso se va formalizando y se van creando departamentos o unidades de innovación que también requieren un liderazgo que cumpla con estas 4 fases. Entonces, el primer eje transversal, que es el del liderazgo, que viene a acompañar a los 4 pilares, y el segundo es el contexto. Entonces, esto, como decíamos, la innovación es una actividad, es un juego que se juega en conjunto dentro de la empresa, pero también hay que tener en cuenta lo que está fuera de la empresa. Entonces, vi empresas que para innovación trabajan muchísimo con proveedores y aliados. En muchos casos, los proveedores son quienes les traen la innovación o los apoyan en innovación. Entonces, eso es contexto. O aliados, otras empresas con las cuales también hacen alianzas para poder ofrecer sus productos y servicios. Ahorita les ilustro esto con un ejemplo muy bonito de los que pude ver en estas empresas. En muchos casos hay empresas que hacen co-creación con sus clientes, que eso también, eso lo vi en muchas empresas que trabajan mano a mano con sus clientes para que la innovación sea conjunta. Esto especialmente en empresas que son o que son proveedoras de otras empresas. También se puede hacer con clientes finales, con consumidores finales, pero aquí lo vi particularmente en algunas empresas que trabajan para otras empresas, que les producen insumos, por ejemplo, para efectos de la producción de sus clientes. También universidades y sector público pueden ser aliados muy importantes. Es decir, si estamos en este esfuerzo de que la innovación se convierta en un hábito, pues también hay que buscar esas alianzas en universidades y en sector público. Sector público, por ejemplo, en Costa Rica y en muchos países también, ahí existen fondos, no tantos como quisiéramos, pero hay algunos fondos para apoyar la innovación o para hacer cosas relacionadas con innovación o incluso en algunos casos para capacitación. Y en las universidades normalmente también existen programas, existen opciones de atraer estudiantes, opciones de hacer cosas conjuntas que también se pueden explotar. Entonces yo creo que en el contexto es importante conocerlo, saber si con los proveedores si hay aliados, en las cámaras hoy en día se trabajan mucho estos temas, si con los clientes existen posibilidades o quiénes están en ese sector o ese entorno en el que me muevo, pero también en algunos casos hay que construirlo. Aquí a mí me gustó muchísimo el ejemplo de Colombia Cycling. Les decía que es una empresa que hace tour de ciclismo en Medellín. Medellín es reconocida como una de las ciudades de donde han surgido mejores ciclistas, pero además por su topografía es muy conveniente y muy atractivo para hacer ciclismo. Y bueno, pasó que ellos empezaron a traer clientes de muchos países a hacer tours de ciclismo, pero se encontraron con que no era solo el tour, sino que necesitaban varios servicios alrededor: hospedaje, alimentación, atención médica, atención para las bicicletas, mantenimiento. Y fueron a Medellín y vieron que no tenían nada de eso. Es decir, tenían hospedaje, pero el hospedaje no estaba acondicionado para que las bicicletas parquearan, por ejemplo. Tenía gente que vendía comida, pero ustedes saben que un ciclista, un deportista en general, que si bien es cierto, no son de alto rendimiento, pero sí es gente que va a ir a hacer una rutina física, una actividad física fuerte durante una semana, necesita cierto tipo de alimentación. Entonces tuvieron que trabajar con la gente que ofrecía alimentos para empezar a moverse hacia menús más saludables. Lo mismo con la gente que hacía mantenimiento y reparación de bicicletas. Es decir, esto es como una vuelta ciclística, más o menos. Una semana pedaleando, necesitas gente que vaya con vos. Entonces ellos tuvieron que construir ese entorno. Esa experiencia a mí me gustó muchísimo. Y ellos, siendo una pyme de 5 personas,
empezaron a buscar otras pymes y fueron construyendo ese entorno. Entonces, esa parte a mí me gustó mucho y es un ejemplo de cómo a veces, aunque no haya entorno, hay que construirlo porque parte de la riqueza del servicio, en este caso de ellos, era tener eso alrededor. Es decir, yo no puedo ir a Medellín a pedalear una semana si no tengo buena alimentación, si no tengo alguien que me vea la bicicleta si le pasó algo, si estalló una llanta o si necesito alguna reparación, incluso si tengo alguna necesidad médica. Entonces, ellos construyeron ese contexto y hoy en día ellos también fueron premiados en Colombia como la empresa más innovadora hace ya algunos años y se mantienen haciendo mucha innovación y ellos construyeron ese contexto. Y hoy hay un grupo de pymes que gravita alrededor de ellos y que también de alguna forma se han visto beneficiadas por lo que Colombia Cycling ha venido haciendo. Entonces, aquí lo importante es primero conocer el contexto y después tratar de ver de qué forma yo puedo hacer alianzas con ese contexto o buscar apoyos para tratar de mejorar mi propia capacidad de innovación. Este es el segundo eje que acompañaría a los cuatro pilares. Entonces, eh, pues, como les decía, de una forma muy resumida, lo que quería era contarles un poquito de qué tratan los pilares y los ejes y más bien abrir espacio para preguntas y comentarios. Y no sin antes agradecerles por la atención, decirles que el libro está disponible en varios sitios en internet y también en físico. Cualquier cuestión, pues con todo gusto y quedo a las órdenes para escuchar sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Juan Carlos, por llevarnos por este recorrido de aprendizaje, de descubrimiento y compartirlo con cada uno de nosotros. Invito ahorita a todos los participantes a que puedan poner sus preguntas en el área de preguntas y respuestas o levanten la mano para poder platicar. Pero en lo que comenzamos a tener algunas preguntas, pues yo quisiera también hacer las propias y, y ver, me llamó mucho la atención que hablaste sobre la innovación, pero para descubrir innovación tuviste que pasar por un proceso de inmersión, porque es ir a visitar a las empresas, es conocer dónde se desempeñan, cómo están estructuradas, cómo es el liderazgo, tratar de tener esas pistas de cómo fue la cultura. Y de eso, pues me queda la duda de que tal vez el innovador también tiene que pasar por esos procesos de inmersión para poder comenzar a generar esas innovaciones empresariales. ¿Qué piensas al respecto? Muchas gracias, Fernando, y concuerdo completamente. Podrían, alguna cosita, Juan Carlos, Sí, podría quitar sí, ok, perfecto, ahora sí listo, está muy bien, adelante. perfecto. Sí, muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Sí, concuerdo completamente. Dos de las personas que tuve más tiempo de conversar me contaron cómo fue ese viaje, ¿verdad? Y entonces, al inicio, por ejemplo, ellos pensaban que era cuestión de contratar una empresa consultora y ya todo estaba resuelto. Y cuando cayeron en la cuenta de que la empresa consultora les iba a cobrar como si fueran empresas muy grandes, dijeron, bueno, esto no es así, esto para una pyme no funciona de esa manera. Entonces empezaron un proceso de autoaprendizaje, de mejores prácticas, de ir a una cámara y ver qué había, de empezar a estudiar por su cuenta, y han ido desarrollando, y hoy los dos casos son empresas muy reconocidas por innovación que han sido premiadas, pero sí, es así como vos lo decís, me parece que es un proceso. De hecho, hoy hace 8 hablábamos de cómo empezar a innovar, y era cómo empezar a hacer esos primeros pasos. Hoy es como que esto se convierta en un hábito. En Costa Rica decimos cómo evitar que sea el sabor del mes, que empezamos la innovación y ya el otro mes la dejamos y cambiamos por otra cosa. Entonces, sí, indudablemente hay todo un viaje ahí de aprendizaje y probablemente de prueba y error, porque uno escucha las partes bonitas de las historias, pero no me cabe duda que en todas las historias también hubo momentos de aprendizaje, de error y de duda. Pero sí, al final es un viaje también para la persona en el tema de innovación. Pareciera que en el momento de definir también qué es lo que vamos a entender por innovación y en la cancha en la que queremos jugar como innovadores,
para una pyme tiene que volverse parte como de la definición de la misión y de la visión. O sea, si no le das esa categoría de esto es lo que hago y es tan importante para mí hacerlo de una manera creativa, posiblemente va a quedar escondido en un cajón y no necesariamente se va a volver parte de la cultura. Sí, completamente. Ahí yo uso el ejemplo de Industrias Carmiol, que es la empresa en Costa Rica, que son 8 personas, y ellos lo que hacen son productos para la construcción, productos que usan empresas constructoras. Por ejemplo, productos para alcantarillado, productos para entre paredes. Pero ellos tienen una característica y es que usan productos, usan reciclaje de productos para fabricar sus propios productos. Ellos recogen latas, materiales, varias cosas y a partir de ahí generan sus propios productos. Entonces, mucho lo que me decía Carmiol, que es el apellido del dueño, no recuerdo el nombre en este momento, es que, por ejemplo, ellos la innovación la enfocaban mucho internamente en procesos. Es decir, para ellos la innovación es cómo hago mejor estos procesos. Porque el producto final, si bien es cierto, es un producto que tiene que ser funcional, no es un producto que se vea. Es decir, uno va a hacer una casa y no anda fijándose en las cosas que va a poner ahí, en el alcantarillado, lo que va a poner entre las paredes. Eso usualmente no se ve. Tiene que ser funcional, pero no es algo que se vea. Entonces él decía, para nosotros la innovación es procesos. ¿Cómo hacemos para ser más eficiente? ¿Cómo hacemos para que el producto dure más? Para que sea menor el uso de agua o menor el uso de arena. Entonces, esa innovación es muy propia de ellos y está muy adentrada en la cultura de la empresa. A diferencia de una empresa como en Colombia visité una que era de vinos y bebidas. Entonces sí, ahí la innovación va mucho en el vino, pero también en la experiencia del cliente y cómo el cliente degusta el vino y cómo el cliente recibe el vino y dónde lo recibe. Entonces, eso que decís es fundamental. La empresa tiene que definir muy bien qué va a entender por innovación para sus efectos, porque si no se puede marear. Hay muchas formas de medir la innovación y definir la innovación, ¿verdad? Entonces, eso es vital para empezar. Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y pues yo soy diseñador industrial de formación, pero me he dedicado al desarrollo de pymes y al apoyo al sistema de pymes. Y para mí uno de los aprendizajes más grandes es que la innovación no necesariamente tenía que estar enfocada en el producto, no solamente eran características que añadieran valor a un producto, sino que podía ser una manera de pensar y una manera de, de, de modificar procesos, modificar comunicación, modificar tantas cosas dentro de la empresa. Entonces a veces viene la duda. Tenemos un departamento de investigación y desarrollo y le delegamos toda la labor de innovar, pero ¿será que eso realmente va a hacer que seamos una pyme innovadora o hay mejores maneras de hacerlo? Yo creo que lo que decís es una pregunta que tienen que hacerse todas las empresas, ¿verdad? Es decir, no podemos limitar la innovación. Incluso un departamento de innovación y desarrollo probablemente solo está accesible a cierto nivel de empresas, a cierto tamaño de empresas. En las otras probablemente eso no está dentro de los recursos. Pero creo por ejemplo, otras empresas que visité, que es en México, una empresa que hace productos agroindustriales, Industria La Granja, creo que cómo se llama, ellos hablaban de que, por ejemplo, mucho de su innovación es en el empaque. Es decir, el producto tiene que tener ciertas características porque si no, ellos exportan a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, si no tienes características de entrada, no los dejan pasar. Entonces, enfocaba mucho la innovación en la forma del empaque. ¿Cómo hacer esto para que sea un empaque más ecoamigable, más fácil de almacenar, por ejemplo, que mantenga mejor las propiedades del producto? Entonces, yo creo que sí, al final de cuentas, la innovación se puede medir, se puede ver de muchas formas, pero la clave para la empresa es definir cuál va a ser su forma y en qué se va a enfocar. Y sobre eso es en lo que se trabaja después. Pero primero hay que tenerlo definido, porque si no, como dije al inicio, la innovación te arrasa, ¿verdad? Estás a innovar en Sí. todo, sin orden, sin ninguna idea, y eso te va a arrasar. O sea, tenemos que definir incluso la innovación como
esos procesos que son creativos, pero que nos están añadiendo valor. Entonces, ¿en dónde quiero que añadan valor? ¿Dónde quiero realmente dedicar? ¿Qué problema es el que quiero yo solucionar a través de la Sí, innovación? sí, eso es importantísimo porque, por ejemplo, muchas veces, y eso ya fuera de estas empresas, experiencias que he tenido, hay una empresa que con la mejor intención va a empezar a innovar y lo primero que hace es trabajar en las técnicas. Entonces, que hagamos lluvia de ideas, que hagamos técnicas de ideación, que hagamos muchas de las técnicas que existen hoy en día. Pero como vos lo dijiste, es que si no sabemos qué es lo que queremos resolver, esas técnicas no van a estar bien direccionadas. Es, como decía Peter Drucker, yo puedo poner la escalera muy bien, pero en una pared que no quiero subir. Entonces yo puedo tener técnicas muy buenas, pero si no tengo claro qué es lo que voy a resolver, y eso me lo dijeron muchos de ellos cuando estaban empezando, decían, empezábamos por empezar a capacitarnos en innovación, pero no teníamos claro qué entendíamos por innovación, qué queríamos por innovación, cómo medir la innovación. Entonces las técnicas vienen después, no significa que no sean importantes, pero hay que saber en qué momento entran las técnicas. Antes de las técnicas hay que tener claro esas cosas previas, ¿verdad? De qué entiendo por innovación, qué quiero, cómo la voy a medir. Es decir, ok, quiero hacer procesos más eficientes, pero bueno, sé qué tan eficientes son ahora y a dónde los quiero llevar. O si no sé dónde estoy y para dónde voy, puedo hacer cualquier cosa, pero no tengo forma de medirlo. Entonces, antes de las técnicas, eso que estás diciendo es fundamental tener claro, para que entonces después sí, las técnicas y las ideas vayan direccionadas a lo que estoy buscando. Bueno, y yo imagino que dentro de nuestra audiencia hay personas que trabajan con MIPYMES o que son dueños de MIPYMES o que apoyan a MIPYMES. ¿Qué características debe estar buscando el líder que quiere tener una empresa o una organización más innovadora al momento de reclutar? ¿Qué serían buenos consejos para darle? Decir, bueno, estas son buenas ideas para reclutar gente que te ayude en el proceso de transformación. Bueno, es una pregunta bien interesante porque muchas veces por lo menos en la experiencia que tengo, muchas veces en las pymes el tema de reclutamiento no se le da mucha relevancia, ¿verdad? No se considera mucho. Te cuento o les comparto lo que yo vi en estas empresas y un poquito lo que he podido experimentar en un par de casos que he tenido oportunidad de trabajar en eso. Eh, en primer lugar, vamos a ver, es gente que tenga la apertura de aprender cosas nuevas y de experimentar. Muchas veces nos encontramos con personas que piensan que la forma en que se hace es esa y ya no se puede mejorar, y que eso ya está escrito en piedra y que eso no hay forma de cambiarlo, que esa es la forma como se ha hecho toda la vida y se sigue haciendo. Entonces creo que esa hambre por aprender, por probar cosas nuevas, por experimentar es fundamental. Y eso se detecta en un buen proceso de reclutamiento, ¿verdad? Es decir, eh, puede ser gente que en este momento, incluso poniéndonos en la realidad de las pymes, muchas veces las pymes no pueden competir por salario con otras empresas, ¿verdad? Yo lo veo aquí en mi universidad. Muchas veces para las pymes es difícil contratar a los estudiantes nuestros. Y eso que son estudiantes, es decir, que no es gente que va a salir a ganar pues, salarios gerenciales. Pero en estas empresas que vi, un poco la tónica era esa, es gente que está con ganas de aprender y que el ambiente que se crea alrededor de la empresa es tan retador, tan bonito, que eso compensa posibilidades de irse a otro lugar. Eh, sin que eso signifique una posición muy inocente de que el dinero no es importante, es decir, hay que pagar el salario que se merece o que se puede, pero dentro de eso el ambiente que se crea en torno a la innovación hace que la gente permanezca ahí. Y eso lo tengo muy claro porque tengo un par de amigos empresarios con los que hablo mucho. Son empresas pequeñas, uno de ellos es de 20 empleados, el otro es una persona de 8, mucho menos, que no es, bueno, no es la que he mencionado acá. Y la tónica es esa, es decir, es gente que está ahí, que podría estar en otro lado, pero que han logrado crear ese ambiente que les gusta, es un ambiente, un trabajo bonito, donde el jefe o la jefa es una persona con la que se puede conversar, que hay retos, de nuevo, hay problemas, hay diferencias,
pero que se ha creado ese ambiente. Y como dice ese refrán, que no sé de quién es, en realidad cuando la persona renuncia, no le renuncia a la empresa, le renuncia al jefe, en la mayoría de los casos. Entonces me parece que poder crear ese ambiente y que dentro de ese ambiente la innovación sea uno de los valores es la clave y es lo que yo he detectado en estos casos, ¿verdad? Estas empresas no son las empresas que pagan los mejores salarios. Pagan salarios de acuerdo a la realidad del país, pero no son los mejores salarios. Pero tienen gente que hace innovación y gente que es muy valiosa y que está ahí porque ha logrado ver un paquete que no es solamente un salario, sino que es tener un trabajo que le produce reto, que le produce satisfacción, donde es considerado, donde se le forma un poquito, donde tiene posibilidades, donde hay flexibilidad, donde hay un jefe que es persona, que sabe tratar a la gente. Entonces ese paquete lo hace muy atractivo y eso es lo que hace que muchas veces las pymes puedan atraer ese talento sin necesariamente pagar los salarios más altos del mercado. Porque la realidad de la pyme es esa, es decir, la pyme no puede pagar los salarios más altos del mercado, pero sí puede crear ese entorno en donde la gente tenga esa sensación de logro, de un ambiente bonito, de ir cada día a un trabajo que te reta, que te pone bonito, donde compartís con gente que te sentís bien, que hacen cosas conjuntas y que se logran cosas conjuntas. Y que hay problemas, dificultades como en cualquier organización, pero que se saben manejar. Bueno, entonces vemos que el paquete para ser atractivo no solo es el salario, es el ambiente y que lo que queremos es gente que esté dispuesta a aprender constantemente, que no le tenga miedo a equivocarse, pero que sienta que está haciendo parte de algo más grande que solo eso, que es parte de un equipo, que está solucionando un problema interesante, que se está siendo desafiado intelectualmente y que se le toma en cuenta. Son como características Exactamente. que hay que tomar en cuenta en ese sentido, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo de los casos que más me gustó, todos me gustaron mucho, pero los casos, por lo menos de los que más aprendí, fue esta empresa que mencioné varias veces, es Carmiol, que son 8 personas. Ellos hacen productos de reciclaje, productos para la construcción a base de reciclaje. Es una industria fuerte, es decir, el trabajo es ahí, en una planta de producción, con mucho calor, con muchas condiciones difíciles, hay que hacer un trabajo pesado, hay que manipular materiales pesados. Es un ambiente que uno diría, es un ambiente pesado, ¿verdad? Y a mí me asombraba cómo esta empresa, teniendo 8 colaboradores nada más, tiene un sistema de gestión de la innovación, tiene un sistema de calidad, tiene ese personal comprometido, porque yo no iba solo a las oficinas, yo podía ir a la planta y hablar, y entonces ahí recorrí el lugar y hablé con dos de los muchachos, y yo le preguntaba a Alex, ya me acordé el nombre, Alex Carmen, le preguntaba, Alex, ¿cómo haces? Y él me decía, bueno, yo converso mucho con ellos, todos los días tenemos una reunión de 10 minutos antes de arrancar, en esos 10 minutos definimos qué hay del día, si hay algún problema, cada mes tenemos una reunión donde estamos los 8. Yo esto lo veo de nuevo, somos una familia, tenemos problemas, tenemos diferencias, pero lo manejamos. Yo creo mucho en escuchar a la gente y les estoy hablando de que era una empresa donde el personal es de baja calificación. Es decir, aquí ellos, digamos, para este tipo de trabajo no se necesita ser universitario, es la gente con primaria. Es un trabajo muy físico. Y a mí me gustó mucho esa empresa porque es una empresa que, ya te digo, tiene un sistema de gestión de calidad y tiene un sistema de innovación y son 8 personas. O sea, que a veces uno en la pyme dice, no, es que eso es solo para empresas muy grandes que tienen una gran cantidad de recursos. No, esta empresa ha sido premiada y esta empresa se maneja de forma muy profesional, a pesar de que está en un sector, como digo yo, con poco sex appeal. Digamos, uno en los libros nunca ve ejemplos de una empresa que se dedica a hacer productos para cañería o productos para construcción. No son las empresas más apetecidas como las que hacen dispositivos o las que hacen apps o los que hacen productos de mucha visibilidad, pero tienen una empresa muy ordenada, muy bonita, y eso que vos decías, al final esa gente está ahí en parte, no solo por el salario, sino por ese paquete, ¿verdad? Y en la planta tienen mucho de, de material de apoyo, donde están reforzando cuáles son los valores de la empresa, donde están hablando de cuáles son, por qué la innovación es importante. A mí esa me gustó mucho, me parece que es muy ilustrativa para las pymes más pequeñas. Las otras tienen otras características, pero para esta, ese ejemplo me gusta mucho. No, y rescato de ahí muchísimas cosas, el valor de liderazgo,
de la visión bien marcada, que no necesitas tampoco tener un PhD para ser innovador. El innovador Ujú, puede ser la persona que se le da las capacidades claro, y los recursos para lograrlo. Y pues ahí tal vez me gustaría añadir una cosa que es, pues, el éxito se logra cuando la motivación individual está alineada a la motivación institucional de la empresa. O sea, correcto. encuentro que trabajar en esta empresa está sirviendo para que yo también mejore como persona Ujú, y pueda proveer de lo que necesito. Entonces me siento bien de estar poniendo todos mis recursos intelectuales, tiempo, etcétera, al servicio de eso. ujú, Creo que también exacto. va un poco así como cómo podemos mejorar el paquete logrando que el riesgo y la recompensa de trabajar en una MIPYME innovadora, pues se dé, pues yo creo que ahí hay varias ideas, ¿verdad? De, de qué hace atractivo realmente el trabajo dentro de la MIPYME. Sí, exactamente, así tal cual. Bueno, estamos casi llegando al final de nuestro webinar. Entonces, René, te quiero ceder la palabra para las palabras finales. Bueno, no, muchísimas gracias tanto a ti, Fernando, como a Juan Carlos por este muy interesante e inspirador intercambio, ¿verdad? Y enfocado en cómo facilitar, ¿verdad? En que la innovación se convierta en un hábito en las empresas, sobre todo bueno, en las pequeñas y medianas empresas. También le damos las gracias a nuestros participantes por atender este René, webinar. Sí, dígame. perdón, hay una pregunta ahí en el chat de Flor Fuentes, no sé si tenemos 2 minutos Ah, para claro, respondérselo. dele nomás, por favor, Bueno, Flor, muchas Fernando, gracias por... Fernando, ¿cómo se llama? Enuncia la pregunta de ella. Excelente expositor, muchas gracias. Un problema que tenemos las pymes es lo financiero. ¿Cómo podemos apalancarnos para lograr la innovación? Muy bien, muchas gracias, Flor, por la pregunta. Em, sí, efectivamente el tema del financiamiento es un tema en las pymes. Hay dos cosas. Uno es que en muchos casos, y lo vi en estas empresas, la innovación empieza con limitados recursos. Y uno empieza a hacer sus pruebas y sus pequeños test para ver si esto funciona con los recursos que tiene la empresa. Y cuando ya hay cierta certeza de que uno tiene algo que puede funcionar, es donde puede plantearse el financiamiento. Es que a veces cometemos el error de primero pensar en el financiamiento para después hacer la innovación. Y no, es al revés. Primero hacemos la innovación con lo que tenemos, que puede ser muy poquito, pero empezar a probar para tener evidencia de que eso funciona. Y entonces ahí sí podemos salir a buscar un apalancamiento, pero ya con pruebas de que funciona. Y por apalancamiento, pues ahora cada vez en los países hay más opciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la mayoría de países de América Latina hay ministerios de ciencia y tecnología que tienen algunos fondos, como decía en algún momento, no tantos como uno quisiera. Está el sistema tradicional de banca, se pueden acudir a proveedores también que alguna podrían financiar. Entonces yo diría que primero es hacer pequeñas pruebas y experimentos para ver que esto funcione con los recursos que tengo, que pueden ser muy poquitos, pero que me permitan probar, para luego entonces sí salir a buscar un apalancamiento, pero ya con pruebas de que funciona. Porque a veces lo hacemos al revés. Primero quiero el dinero para empezar a innovar. Y, y no, porque le estoy dando el riesgo a otro, ¿verdad? Le estoy diciendo al otro, "Vea, denme dinero para ver si esto funciona". Es mejor llegar y decirle al otro, mire, yo tengo pruebas de que esto funciona. ¿Me puede financiar? Pues creo que la forma que lo han hecho en la mayoría de los casos, ¿verdad? Es muy difícil que uno tenga todos los recursos antes de innovar. Es más bien probar que esto funciona y después salir a buscar ese apalancamiento. Aquí Pero muchas gracias por la pregunta. Nidia Vázquez te levanta la mano. Vamos a ver cómo, eh, claro, ¿podría Nidia presentar su pregunta por el Q&A, por el preguntas y respuestas? ¿Es posible? O dejamos o, o prefiere hablar, Nidia?
Nidia o sea, tiene su micrófono Nidia, cerrado, ¿no? A ver si lo puede abrir y entonces puede hacer su pregunta. Parece que no, parece que tiene un pequeñito problema. Pero bueno, entonces yo les voy a aprovechar para pasarles ¿cómo se llama? Em, les voy a pasar un pequeño poll, un pequeño survey de una sola pregunta Listo, para... perdón. Es Ah, que no tenía activado la opción de activar el micrófono. Muchas gracias. dele, Nidia. Solamente quería compartir la experiencia como pequeña empresaria. Nosotros hemos innovado con respecto a los empaques de nuestros productos, ¿verdad? Que normalmente comprábamos las bolsas para empacar y esa bolsa estábamos entregando, normalmente comercializamos nuestros productos en bazares y pensando en hacer algo diferente para posicionar la marca. Actualmente, pues siempre seguimos comprando pequeñas bolsas que son biodegradables a corto tiempo. Sin embargo, hemos incluido en la bolsa nuestro logotipo. Entonces, lo que invertíamos en comprar una bolsa ya impresa, que siempre es económica, ya no invertimos en la bolsa como tal, sino hemos invertido en colocar un sticker con nuestro logotipo y así lograr el objetivo que estamos buscando, que es posicionar la marca. Entonces, a veces con pequeños cambios en las empresas también podemos innovar, ¿verdad? No necesitamos como mucho acceso a capital como para hacer pequeñas innovaciones y hacer experimentos en ellos, solamente como un aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Nida. Excelente, muy ilustrativo de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Muy bien. Entonces, bueno, miren, les agradecemos reitero el agradecimiento para ustedes, para los panelistas y también por el intercambio y también por los participantes. Y muchas gracias también por la reacción a nuestra pequeño poll, ¿no? A nuestra encuesta, ¿no? Se las agradece a todos y no se olviden que para el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora de Centroamérica, vamos a tener el último webinar de nuestra serie que abordará la relevancia de la inteligencia artificial para las empresas. Y ahí tenemos al profesor Tomás de Camino Beck de Cenfotec de Costa Rica con un emprendedor guatemalteco muy pujante que es José Juan, que es muy innovador y está en el tema de inteligencia artificial y lo vamos a tener a él como panelista, ¿no? De modo que los esperamos para el próximo miércoles, reitero, a las 10 de la mañana, hora de Centroamérica, ¿no? Y me voy a quedar solamente con los panelistas, me despido entonces de todos los participantes y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias.